Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. El turismo a nivel mundial ha sido una fuente generadora o principal fuente generadora de riquezas para muchos países. No es el caso de Venezuela, pero sí de otros países. ¿Puede sustituir el turismo sustituir al petróleo en algún momento? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos a nuestro amigo Álvaro Montenegro. Gracias, Emilio, gracias por estar aquí, me siento honrado. Álvaro, periodista, especialista en materia de turismo, director de los viajes de Montenegro y bueno, y una cantidad de cosas más en su currículum que no vamos a mencionar porque hoy vamos a hablar de turismo. De la guía, qué chévere. Y amigo tuyo, que es mi mejor que es lo más importante. Mi mejor currículum es el amigo tuyo. Álvaro, para darle contexto a varias cosas que te quiero preguntar sobre el tema del turismo, sobre todo en Venezuela. Ajá. Háblame, vi que sacaste una guía con estampas, háblame de esa guía. Espectacular, mira, te la muestro, Emilio, y te traigo esta de regalo. Ah, mira, qué bueno. Mira qué belleza. Un libro de 500 páginas. Yo no quería que fuera 500 páginas, sino 300, pero son los 24 estados de Venezuela, más la Tortuga y los Roques, en un tema de motivar al venezolano a que conozca su país. Aquí está estado por estado, en orden alfabético, qué hacer, museos. ¿Qué puedo encontrar yo aquí? Permíteme un momentico, Álvaro. Agarra un estado, tu estado. Vamos a buscar Miranda, que lo tenemos aquí marcaditos. ¿Qué puedo yo encontrar en el estado Miranda, por ejemplo? Mira, primero una información básica de cómo empezó el estado de Miranda. Un párrafo apenas. Mira, un mapa, por supuesto, de Miranda, si quieres ver pasando las páginas. ¿Cómo empezó el estado de Miranda? Era parte de la provincia de Caracas, pero después... O sea, parte histórica también. Sí, un taquecito histórico. Y en materia de dónde quedarme, dónde comer, sitios que tú promuevas. Todo, pero esto empieza primero por la capital del estado, los teques, quién fue, quién la fundó y tal. Entonces empieza, ¿qué hacer? Museos, posadas, restaurantes, estoy viendo aquí. Mira, sitios patrimoniales, una iglesia. ¡Ey! El parque tan bello que tienen en los teques, ¿cómo empezó? ¿Quién fue? Henry Pittier fue el que pidió que lo nombraran el Parque Leflin, que ahora se llama el Aquí Parque está el Jarillo, playas. Es que Miranda es muy completa, ¿no? Sí, Miranda es todo un pequeño país. Miranda estuviera en Europa y fuera un país muy bello porque tiene playas, montañas, una ciudad fascinante porque parte de la capital. Y aquí están entonces todos los estados de Venezuela y la Tortuga. Y la Tortuga y los Rocos. Pero mira, no es un directorio telefónico, Emilio. No puede aparecer todos los hoteles y todos los restaurantes, sino lo mejor de lo mejor. Okay. Entonces, un comité de expertos. Una selección tuya de los mejores sitios. Pero no fue mía sola, no me quise echar ese cacho yo solo, porque después uno conoce a todo el mundo y dice, mira, esa porquería de guía, ¿por qué mi posada no está ahí? Agarré a los posaderos y dije, escojan ustedes, solo caben 3 posadas por estado, escojanlas ustedes. Y a los hoteleros, a Vecintel, hoteles 5 estrellas, escojan ustedes en los hoteles de Margarita, son muchos y no caben todos. Y en los restaurantes lo mismo, un comité de expertos, de 5 expertos en cada área. Y fíjate, ellos fueron voto secreto, yo era un voto solamente, y fuimos clasificando y poniéndole estrellas que no son estrellas. Los hoteles son castillitos, 3 castillitos, hotel de lujo, 2 castillitos, hotel muy confortable, un castillito, hotel confortable. Hay unos que no tienen ni siquiera castillito. O sea, que cada quien se amolda su castillito, pero, a su bolsillo. Claro, entonces tienes el punto de referencia. Y aparece el signo de, si es caro, 3 signitos así como de dólar. Si es más o menos. O sea, que aquí hay información para todos los bolsillos. Exacto. Por decirlo de alguna forma. Imagínate que tú tienes un amigo español que viene de Madrid y te dice, Emilio, estoy llegando a Venezuela y voy a Maracay. ¿Qué hago en Maracay? Oye, en Maracay, quédate a dormir en tal sitio, ve a tal restaurante, comete una pizza ahí, ve al Museo Aeronáutico, que es una belleza, visita la tumba de Gómez, que está ahí, lo que tú quieras. Ahora, Álvaro, fíjate, yo estoy viendo, y por supuesto los guiaba antes de la entrevista, y aquí, bueno, una infinidad de historia, de sitios para la gastronomía, de parques nacionales, bellezas naturales. Sí. ¿Por qué Venezuela no está abarrotada de turistas? Entrando en el tema turístico. Chico, qué pregunta tan buena, Emilio. Te lo voy a poner, te lo voy a reforzar de esta forma que es totalmente subjetiva. Yo creo que Venezuela es el país más bello del mundo, porque tiene todo, nieves perpetuas, tiene 2.000 kilómetros de playa. Oye, la gran sabana, esa formación rodaima del Precámbrico, tiene todo, los llanos, los médanos, tiene todo. Y somos el país que menos recibe turistas en todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, exceptuando Paraguay. Nosotros recibimos 680.000 turistas al año según las cifras de la OMT, no son inventos míos.
del año pasado. La Organización Mundial del Turismo, que depende de la ONU y es un organismo muy serio. México, que es el líder, del líder de Latinoamérica, recibe 33.6 millones de turistas al año. Cónchale, cada turista te deja, Emilio, en promedio $1,000 por semana. Viene un turista y te bota comprando empanadas, comiendo, en la posada, en recuerditos. Son $1,000, esos son 33,000 millones de dólares que le entra a México por turismo. Eso es más. Y a la gente directamente. Vamos, España gana más por turismo que nosotros por petróleo. Francia recibe 90 millones de turistas al año. Nosotros, y como lo decía al principio, hay países que viven del turismo. Hay países que no tienen islas que no tienen petróleo y viven del turismo. Pero mira lo bello del turismo, Emilio. El turismo es la actividad económica que te produce por cada dólar invertido, yen o yuan o yo lo que sea invertido, te produce más empleos, pero empleos dignos. El empleo de la minería es un empleo que tú estás lleno de barro aquí, sacando oro, respirando mercurio. Esto es empleo digno porque es gente atendiendo gente y te produce divisas. Entonces es un tiro al piso. ¿Por qué Venezuela, siendo el país más bello del mundo, no recibe más turistas? Mi diagnóstico es porque nosotros los venezolanos tradicionalmente, al tener un país minero, estamos enfocados en la minería y entonces, bueno, para el turismo hay que ser más creativo, pues tienes que tener la posadita y tienes que tener la atracción. Entonces no nos damos cuenta. Acuérdate que nosotros, en mi generación sobre todo, menos mal que eso ha cambiado y de lo malo siempre sale algo bueno. De la crisis creo que ha salido que vemos el turismo es el nuevo petróleo. Allá vamos. Sabemos que el turismo es el nuevo petróleo, tenemos que producir divisas y empleo, porque si tú tienes un empleo digno, lo demás pasa. Entonces, y tienes, papá Dios te regaló una naturaleza. Tú sabes que Venezuela está entre los 10 países más biodiversos del planeta. Eso quiere decir que hay más especies de aves, de mamíferos, de peces, de todo, que en otros lugares. Entonces, un observador de aves. Aquí en Miranda, en la laguna de Tacarigua, es un centro de observación. Si mi memoria no me falla, creo que eran más de 100 especies de aves. Entonces, mira, hay una guía de aves de la laguna de Tacarigua que se editó hace un tiempo. Yo no sé si la editaron cuando tú eras presidente de la Corporación Mirandina de Turismo, porque tú hiciste mucho ahí, pero yo sé que tienen, es un humedal Ramsar, que está catalogado como humedal Ramsar en todo el mundo, porque esa albúfera tiene algo muy especial. Un observador de aves muere, yo no soy observador de aves, pero los observadores de aves mueren por eso y pagan muchísimo. Y pesca deportiva, de lebranche, de tal. Yo una vez conocí en una posada por ahí a un tipo que venía de ¿dónde era? De Costa Rica, era un inglés, a pescar lebranche en la laguna de Tacarigua. Eso podemos hacerlo otra vez, o en los roques, el pez ratón. Y eso está pasando. Por ahí vi unas declaraciones del ministro Ali Padrón, ministro del Turismo, que hablaba que él daba números superiores a esos que tú hacías mención de la OMT. Él hablaba de que el año 2023 iba a cerrar con cercano al 1.000.000 de extranjeros que habrían visitado Venezuela. ¿Eso es así? Ojalá tenga razón. Yo te doy las cifras que no son mías, porque yo no las tengo como calcularlas, sino de la OMT, que es un organismo serio, claro, y hablan del año pasado, fueron 680,000. Ojalá que cerremos 1.000.000 y en 2 y en 3. Pero si la República Dominicana, que es bella, tú la conoces, oye, recibe 4 millones y pico de turistas. Si Aruba, que es una islita un poquito más grande que la Tortuga, recibe 1.200.000 turistas, ¿por qué nosotros vamos a recibir menos turistas que El Salvador, que tal? Que son todos países bellos, vamos a estar claros. Pero este es más bello. Por cierto, que ahorita que hablas de la Tortuga, ¿qué sabes vi que le presentaron un plan de desarrollo de la Tortuga a Qatar? El gobierno de Venezuela le presentó a representantes del gobierno de Qatar, y hablan de 10 hoteles posadas que en menos de un año estarían listos. Bueno, una inversión fortísima para la Tortuga. Mira, hay un plan maestro de la Tortuga que fue hecho en tiempos de cuando Wilmar Castro Sotelo era ministro de Turismo. Y se hizo con concurso de la Universidad Simón Bolívar. Me acuerdo que los hoteles muy horizontales eran diseñados por Frutovivas, el arquitecto estaba vivo, y muy bonito, muy ecológico. Mira esto, Emilio, la Tortuga puede ser la única isla en el hemisferio occidental donde no circule energía fósil. Puros carritos eléctricos como esos de golf, puros paneles solares. Puede ser. Y los países desarrollados pagan lo que sea. ¿Eso está establecido ahí por lo menos en papel? Sí. O sea, ya hay un plan maestro. Bien bueno, que no deprede el ambiente para nada. Ese plan maestro, como era viejo, fue renovado recientemente por una firma catalana, que lo actualizaron, por decir así. Seguramente ese fue el papel, no estaba en esa reunión, pero seguramente ese fue el plan que le presentaron al gobierno de Qatar para que pusiera los reales. Porque fíjate qué bonito, Emilio. El turismo solo se desarrolla si hay concursos del sector público y del sector privado. El sector privado de Qatar, no te creas que es el gobierno, o de Kuwait o de quien sea, es el que invierte. Por supuesto. Y te voy a dar el ejemplo, Cuba.
Cuba es el último gobierno comunista del hemisferio occidental y no hay sector privado interno, pero se aliaron con el sector privado español, con Meliá, y hay 46 hoteles Meliá en Cuba. Entonces hay una confluencia, seguro Cuba le dio las garantías de repatriación de capitales. Mira, vale, yo te doy el terreno, aquí no existe la propiedad privada, te lo doy en alquiler por 100 años. Para que garantías que pudieran no existir en Venezuela, por lo menos uno no lo ve a los efectos de la inversión privada extranjera. O sea, no hay la confianza, mejor dicho, Bueno, supieras que estuve con un embajador de un país que no quiero mencionar, del Medio Oriente también, muy rico en petróleo, muy tal, y dijo, estamos listos para firmar el convenio de cooperación con Venezuela para invertir. Vamos a invertir en agricultura y en petróleo. Y yo, ay, en turismo también, por favor, que yo soy un militante del partido Turismo. Turismo también, por favor. Bueno, vamos a ver, pero no vamos a hacer nada, son inversiones privadas, hasta que no firmemos el convenio para poder repatriar nuestros capitales, porque es normal. Y estamos de acuerdo, el jeque se firmó se dio la mano con el presidente de Venezuela, todos de acuerdo, pero no han firmado. Hasta que no firmemos, no nos metemos de verdad. Y nos vamos a meter, pero ahí la burocracia se lleva un tiempo. Ahora fíjate, hay sitios como La Guaira, por ejemplo, que han tenido un relativo boom en materia turística que es palpable y que vale la pena mencionar. ¿Qué elementos tiene eso? Porque a veces cuando hablamos de la Tortuga, de los Roques, bueno, son destinos para exóticos, ¿no? Y a veces que para el mismo venezolano, hay venezolanos que no conocen los Roques, muchísimos, por millones. Y el Salto Ángel también. Ni lo van a conocer porque, bueno, es caro, son destinos costosos. Sí. Pero hay destinos como La Guaira que le puedes llegar y entonces te encuentras un desarrollo que lo tienes muy bonito. ¿Qué elementos tiene esa inversión para que eso se vaya multiplicando en otros estados? Mira, primero hay que tener voluntad. Quiero tener voluntad de hacerlo. Y el gobierno regional, tanto la gobernación como la alcaldía, tuvieron voluntad. Mira esto, el centro histórico de La Guaira. Estuve ahí, lo pusieron bello. Tú te sientes que Simón Bolívar va a pasar por ahí. Está la casa de Pedro Guali, España. Mira, está haciendo un amigo, Roberto Smith, que fue ministro de Transporte en Carlos Andrés II, está haciendo un hotelito ahí, boutique, espectacular, que parece que estuviera en Cartagena, un restaurancito enfrente bellísimo, y hay unos muchachos de teatro que todas las la casa guipuzcoana, todo eso recuperado. Todo esto detrás de la casa guipuzcoana, que es bella, está el castillo, que hice un programa de Televen ahí, me quedó espectacular. O sea, todo lo están recuperando, pero hay una voluntad, porque La Guaira tiene muchas historias. Por ejemplo, te voy a decir, cuando repatriaron los restos de Bolívar, que vino la goleta para acá, oye, durmió en La Guaira, pusieron en la urna con Bolívar, lo pusieron ahí toda la noche para rezarle, mientras lo subían por el camino los españoles hasta Caracas, y después lo subieron aquí, lo pusieron en el templo de San Francisco. Todas esas historias contadas por un guía turístico de La Guaira, es espectacular. Y la cinta costera esa, con la noria, la rueda esa enorme, eso de noche se pone espectacular. Tienen el estadio de béisbol y tienen hasta un casino. Entonces, tienen mucha vida. Hay voluntad, primero, del gobierno regional. Eso no tiene que ser gobierno central, por supuesto, pero del alcalde, del gobernador, y después el sector privado que invierta. ¿Y qué tan importante puede ser para un alcalde, por ejemplo, para una alcaldía, desarrollar el turismo? Yo creo que es capital. Pero como los turistas no votan, los alcaldes no le paran mucho a los turistas. Porque cuando no votan, si yo soy un tipo de... Pero sí representan ingresos para el municipio y para la gente. De comercio, claro que sí. Pero por ejemplo, yo soy el alcalde de Maneiro. Oye, tal. Oye, ¿y quién vota? Los de Maneiro, no votan los caraqueños que van allá. Entonces, el turismo, esa es una explicación por la cual los políticos en general no le paran mucho al turismo. Porque el turista no vota. Mira, el turista internacional, si vienen unos rusos para Margarita y yo soy el gobernador, no votan por mí. Pero te genero empleo, te genero divisas, y si votan por ti los prestatarios de servicios turísticos, que te van a adorar, porque un alcalde que haga una buena labor turística, mira qué bonito tiene el turismo, Emilio, es como la cultura y los deportes, no hay pleito posible, tienes que apostar a que vengan ese millón de turistas que dice el ministro, todos tenemos que apostar, como tenemos que apostar a la Vino Tinto, como tenemos que apostar al Festival de Cultura de Sacarreña y tal. ¿Y cómo está el turismo, Álvaro, a nivel nacional? Te hago la pregunta porque, bueno, estás sacando una guía, yo me imagino que para sacar esta guía tuviste que visitar literalmente todo el país todo. Y encontrarte, te estoy hablando post pandemia, ¿qué encontraste en esos pueblitos que viven del turismo y que, bueno, se vieron congelados por 2 años literalmente sin poder explotar la actividad turística? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué experiencia puedes tú compartir con nosotros de lo que vistes y sobre todo en el interior del país? Claro, porque Caracas, te repito, no de esos destinos exóticos se mantuvieron hasta en pandemia, claro. Sino de esos destinos que eran bonitos, que podías tener tú una gastronomía, que tú podías... Sí, mira, eso fue No me lo respondan, y nos están haciendo señas que tenemos que ir al corte de publicidad, pero al regreso quiero que me digas cómo sobrevivió el turismo
en Venezuela hasta esos 2 años de pandemia. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Álvaro Montenegro, especialista en turismo, director del programa Los Viajes de Montenegro, que se transmite por Televen, valga la cuña, Álvaro, todos los domingos, pero estamos fuera de temporada en este momento, ¿ok? Vamos a empezar temporada pronto. Los domingos a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Tenemos noticias ahí que vamos a darle una Y vuelta. Álvaro hizo una guía de turismo y tuvo que recorrer toda Venezuela para hacer la guía. Y la pregunta que le dejamos al aire es, ¿qué encontró en materia de subsistencia de la gente en las posadas, de los? Yo conozco muchísimo, yo tuve, como tú lo sabes, y fuiste parte de eso, de la Corporación de Turismo, y le enseñamos a la gente de Tacarigüe de la Laguna, de Machurucuto, etcétera, del Jarillo, lo importante que era para ellos vender sus destinos turísticos, porque el turista va, invierte, deja un dinero, ellos pueden vivir de eso. Sí. Pero vino una pandemia que les paralizó todo. A nivel, ni siquiera nacional, sino mundial. Todo. ¿Qué encontraste? Mira qué difícil. Eso fue la parte más difícil de esta guía. Mira, yo he recorrido, Emilio, Venezuela 30, 40 veces. Ayer me hacían una pregunta y decía, ¿pero qué parte de Venezuela te falta? No me falta ninguna. Créeme, la he recorrido toda, no por nada, sino por edad. He recorrido toda y muchas veces de trabajo. ¿Sabes qué me costó? Después de la pandemia, actualizar, porque hay muchas cosas que se perdieron. Hay gente que no sobrevivió, fue muy difícil, como tú bien acabas de decir. Fueron 2 años donde tuvieron que dedicar a otra cosa. La caja registradora no funciona. Te voy a poner un ejemplo, una línea aérea venezolana. Menos mal que los aviones son viejitos y están pagados. Si hubieran sido aviones nuevos que tienes que estar pagando un alquiler, un lease, hubieran quebrado todas. Entonces, pero tuvieron 2 años parados esos aviones. Barco parado no paga flete, pero los dueños pagando el alquiler y la rampa y Maiquetía y el otro y tal. Y entonces tú dices, sin producir ni medio, ¿cómo mantienes la nómina? ¿Cómo haces? No sé cómo sobrevivieron, hermano, pero hay gente que no pudo sobrevivir. Tú tienes una posibilidad en el Paují o en el Choroní. Hay unos que pudieron sobrevivir porque no tenías empleados, sino era tu esposa, tu hija, tu tal y tu hijo que estaba en una empresa familiar, pero el que tenía empleados tuvo que despedirlo porque no tenías ningún tipo de ingreso. Acuérdate de la semana radical, ¿vale? Porque ahorita no nos acordamos, pero la semana radical nosotros no podíamos pasar de municipio, donde tú tenías una alcabala. Entonces fue muy duro para todo el mundo, no solo para nosotros. Entonces lo más difícil fue actualizar eso. Ya no hay teléfono, en la guía no aparece teléfono en ningún lado y eso no existe, sino la cuenta de Instagram. Tú buscas, lo que no está en Instagram no existe. La posadita tal, entonces actualizar eso y llamar a cada uno de los propietarios a ver si sigues abierto. Por ejemplo, hay una posada en Ciudad Bolívar que a mí me encantaba, ya no está abierta como posada, se convirtió en pizzería. El mismo dueño dijo, no vale, tengo los cuartos, lo abriré después cuando esto se reactive bien, pero ahora es pura pizzería, entonces yo lo pongo ahí, esta era la posada tal y ahora solamente es pizzería. Ese fue el trabajo más difícil, Emilio. Pero mira quién pasó más roncha, como dicen los chamos ahorita. Mérida, vale. Mérida era uno de los estados más bellos de Venezuela, pero con la pandemia fue de los que más sufrió, porque no había gasolina tampoco para ir a Mérida, no había vuelos. Entonces, acuérdate, no había vuelos. Que me decía Freddy Cohen, el de los Zambín, decía, oye Álvaro, ponlo en tu columna. ¿Cómo es posible que haya vuelos para Estambul con Turkish Airlines y no haya vuelos a Margarita en las semanas radicales? Entonces, a Mérida no había vuelos. Entonces, no había vuelos, no había gasolina para ir con carro. Y todos esos posaderos, en Mérida hay unas posadas, tú lo sabes, espectaculares, todos viendo para el techo. Ahora, y otro tema importante, Álvaro, es el tratamiento al turista por parte de las autoridades. En estos días estaba viendo, no sé si lo conoces, oye, no recuerdo el nombre, de un español que anda viajando por el mundo en una moto. Sí, famosísimo, un tipo y vino a Venezuela y entró por Colombia, ¿no? Entonces, bueno, él por supuesto, la moto forrada de cámaras que él nunca corta, ¿no? Entonces él se para, entonces primero le llamó mucho la atención la cantidad de alcabalas, porque él iba, imagínate, desde Colombia hasta Bolívar, porque iba ahí para ver la cuestión de las minerías, etcétera. Increíble. Y entonces él iba contando las alcabalas desde que empezó, entonces pasó, yo no sé, 100 alcabalas de un extremo de Venezuela al otro, ¿no? Y entonces
Bueno, el trato de la guardia y de las policías municipales y tal, claro, cuando veían las cámaras, se cohibían. Afortunadamente no hubo martillo, no hubo nada pero él tenía las historias de los venezolanos y las narraba. Mira, a mí me dicen que esto no es así, a lo mejor las cámaras, que yo soy ciudadano español, pero a mí me han echado otro cuento los mismos venezolanos. Es verdad. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Cómo está la situación en todo ese tema? Porque eso espanta a cualquier turista, que lo pare la policía y le martillen unos dólares y le digan que no puede pasar o que tiene que hacer una cola de 2 días para echar gasolina. Definitivamente, eso atenta contra el turismo y el sector turismo, el sector privado del turismo, que está afiliado todo en Conceturismo. Conceturismo es como con industria o con comercio, pero en turismo. Todos los hoteles, líneas aéreas, posadas, agencias de viajes, todos los sistemas turísticos está afiliado a Conceturismo. El sentimiento que acabo de recoger en la Bolsa de Turismo de Margarita, que estuve este fin de semana con el presidente de Conceturismo, es que eso no ayuda al turismo, por supuesto, no ayuda a los venezolanos. Pero mira esta teoría, Emilio, a ver qué te parece. Vamos a agarrar el estado Miranda. Si tú vas de Caracas hacia Barcelona, en el estado Miranda hay tantas alcabalas, una cada 100 metros, una de la Guardia, otra de la Policía Militar, otra de la Policía Municipal, otra de la Policía Nacional, que si eso sirviera para eliminar la delincuencia, no hubiera un delincuente, seríamos el país más seguro del mundo, pero como que no somos, sí. O sea que no sirve para eso. Sí. ¿Qué es el problema desde el punto de vista turístico? Al turista no le gusta que lo molesten, se intimida cuando ve un tipo armado, un guardia nacional. Claro. Nosotros podemos pensar que nos está cuidando, pero él no, él piensa que, imagínate que tú y yo no fuéramos a África, a un safari, y vemos un poco de tipos armados y tú no sabes qué es eso, y te asustas. Porque y esas alcabalas con tipos cubiertos, que tú no sabes si te han secuestrado peor, y te digo peor, en el sur. Oye, hay un sitio que, Emilio, la catarata más bella de Venezuela, no es el Salto Ángel, es la más alta del mundo y es bellísima, pero se llama Salto Pará. El Salto Pará es en el río Caura. Son los 3 ríos principales de Venezuela, son el Orinoco, después viene el Caroní y el Caura. Son los 3 ríos más grandes de Venezuela. En el Caura se divide Bajo Caura y Alto Caura. Ahí hay una catarata que se llama Salto Pará. No son muy altas, pero tienen 7 torrenteras. Parecen las cataratas del Niágara. Una broma. Los cuenteros dicen que eso tiene... la versión venezolana de las cataratas del Niágara. Dice que tienen más caudal que las cataratas Victoria en África y que las de Iguazú en tal. Yo creo que es mentira. Eso es espectacular. Yo hice un programa de televisión allá, pero eso es espectacular. Pero fíjate, bajando para ahí con el arco minero, con la minería ilegal y la cosa, la metida. La guerrilla pone sus alcabalas ahí, como paso y tal. No se meten con los turistas, gracias a Dios. Ellos están en su negocio. Eso es como la mafia siciliana en Nueva York, no se metía con los turistas, sino entre ellos mismos. Esos son pleitos internos entre ellos mismos. Alibaba y los 40 ladrones peleándose por un territorio. Pero a uno lo intimidan, porque uno se queda intimidado. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no es nada. Claro. Eso no ayuda al turismo. Nosotros, hay un renacer en el turismo de Venezuela muy bello, hay una actitud chévere. El turismo es nuestro nuevo petróleo, se acabó. El petróleo, chévere, qué bueno, me decía un japonés. Que eventualmente, sí, pero Álvaro, el petróleo eventualmente se va a acabar. Primero porque es una fuente finita como recurso humano y como recurso natural, sí, energético. Exacto. Pero segundo es que los avances que hay ya en materia energética, en alternativas energéticas, ya va el mundo, hablan que le quedan 30 años, oye, y 30 años es nada. Es nada, eso pasó, eso es una generación. Me decía un japonés, yo no entiendo, acuérdate de la mentalidad de ustedes, nosotros éramos los nuevos ricos de América Latina y la mentalidad es minera, el minero es muy cortoplacista. Yo me encuentro mi pepita de oro hoy, no trabajo más de un año hasta que me voy y después vuelvo. Y él me decía, si Japón hubiera estado esa isla, estuviera bajo de una colcha de oro, los japoneses fuéramos muy improductivos porque bajamos la mano, agarramos oro y no trabajamos. Somos productivos porque no tenemos nada. Igual en Corea, que tú conoces Corea. Corea del Sur. Corea del Sur es una de las 10 economías más importantes del mundo. Y no tienen materia prima. No tienen nada. Y vienen de una guerra hace 50 años. Y todo lo importan, lo transforman y lo exportan. Entonces fíjate, pero ellos dicen, si no hubiéramos nacido como ustedes en una colcha de petróleo o de oro, fuéramos unos vagos. Porque tú le que forzarse. Coño, aprietas un botón, bombeas petróleo y no tienes que trabajar. Esa es nuestra mentalidad minera, gracias a Dios ha cambiado, estas nuevas generaciones. Y el turismo es la salida. Porque el turismo, el tipo del turismo ve a largo plazo. Si yo invierto en un hotel en La Margarita, yo veo a 10 años, voy a recuperar la inversión. Yo quiero ver dónde voy a estar en 20 años. No es una especulación que me voy a hacer rico en los turistas van a estar ahí toda la vida. Así vengan en platillo volador. Y con esta naturaleza, Emilio. Mira, otra vez, los observadores de aves ponen una bitácora y ellos matan por ver el gallito de las rocas que se ve en la Sierra de Mataca aquí en Venezuela. Ellos después te puedes morir porque dices tal. Esos tipos pagan $500 diarios por ver pajaritos y no depredan el ambiente y tal, y los puedes traer. ¿Tú sabes cuántos observadores de aves certificados hay en los Estados Unidos, con carnet, con bicho, afiliados a su revista? 38 millones.
Si nosotros agarramos solamente un poquito, en este paraíso de observación de aves que es Venezuela, el Parque Nacional Henry Pittier, el Rancho Grande ahí, el paso de Maracay a Cumara de la Costa, ahí parece, la sociedad Udón hace unas bromas y ves todas las especies migratorias del mundo, una cosa bellísima. Sí. Ese es turismo. Por cierto que he visto un tipo de turismo que generalmente la gente no lo ve como turismo, que es el turismo médico, ¿no? La gente viene a Venezuela. Claro, porque lo que te cuesta un odontólogo en Estados Unidos, no, chico, tienes que tener un seguro. Comparado con lo que te cuesta un odontólogo en Venezuela, por hablar de algo sencillo, pues tú no vas a venir a taparte una carie a Venezuela, pero en tema de operaciones, en tema de consultas generales, bueno, la gente viene a Venezuela a chequearse médicamente. El turismo de salud, empezando, en Venezuela hay muy buenos médicos. Porque si hubiera médicos piratas, nadie viene. Muy buenos médicos, están formados. Y mira, un médico que trabaja en la maternidad Concepción Palacio o en el Terreño sabe que tiene que trabajar con las uñas. Entonces, cuando lo hace en la consulta privada, ya tiene mucha veteranía. Segundo, en Estados Unidos, como tú acabas de decir, tú no te puedes ir al dentista, tienes que tener un seguro de dentista, porque nadie puede pagar un dentista, una carie son $1,000, entonces tienes que tener el seguro. Y entonces vienen, no solo de Estados Unidos, porque vienen poco, vienen de las islas del Caribe. ¿Y sabes a qué vienen? Que me reuní la semana pasada con un doctor de estos, que vamos a hacer ese turismo de salud, cirugía estética. Se hacen todo aquí, esas muchachas quedan espectaculares, que Venezuela tiene fama de buenos cirujanos estéticos y de misas y de todo eso, y se hacen todo a fracción del precio de lo que se lo hacen allá. Por ejemplo, ahorita están inaugurando un turismo, un vuelo de Barbados, de Conviasa de Barbados a Margarita, y conexión a Caracas. ¿Sabes cuál es el nicho de mercado? Puro turismo de salud. En Barbados no hay buenos médicos, no hay buenos hospitales, ¿no? Entonces toda esa gente dice, y además es carísimo, vengo para acá, me cuesta menos de la mitad y tengo los mejores médicos del mundo en Venezuela. Álvaro, un sitio en Venezuela que no me puedo morir sin conocerlo si tengo la plata. El Salto Ángel. Que no se quede ningún venezolano sin conocer el Salto Ángel por lo menos una vez en la vida. Si yo fuera gobierno y turismo social, llevaría a todos los niñitos por lo menos una vez en la vida a conocer el Salto Ángel, como los musulmanes tienen que ir a la Meca en una peregrinación una vez en su vida y darle la vuelta a la piedra. Igual. Y hay formas accesibles de ir al Santo Ángel. No, porque... Para la gente de pocos recursos. O hay que definitivamente tener la plata para hacerlo. ¿Sabes por qué no? Porque hay el aéreo. Al tener el aéreo es caro. Son $260 el pasaje. Igual que hay dos destinos caros en Venezuela, Caracas y Los Roques. $260 no los tiene todo el mundo. Una familia de 4 conchas entonces no tiene. En cambio, la Gran Sabana que queda al lado, tú te vas en autobús, tú te vas en tu carro y es baratísimo. Lo que tú te vayas en carro siempre es barato. Morrocoy es mucho más barato que Los Roques y las playas son igualitas, son espectaculares los dos, pero a Los Roques tienes que pagar $260 el pasaje por persona. Entonces ya aquí en África y en todos lados, porque son cosas en dólares, entonces se vuelven destinos caros que no todo el mundo tiene acceso. Sí han habido varios intentos de turismo social y se lleva un avión de Conviasa, la que vuela el gobierno. Oye, déjame volar los niñitos, en vacaciones lo hicieron. Los niñitos que salieron mejores notas en el liceo, que tengan pocos recursos, me los llevo para Canaima, para que conozcan el Salto Ángel. Eso yo creo que deberíamos hacer todo. ¿Para qué? Para que quieran más a Venezuela. San Agustín decía que no se quiere sino lo que se conoce realmente. Bueno, si conoces bien a Venezuela, la primera vez que yo fui a la Gran Sabana, que tenía como 14 años, yo me quedé loco viendo esos tepus y dije, adoro a Venezuela, Venezuela es mi país, nunca me voy a ir. ¿Quieres más a Venezuela si conoces? Y los destinos en Miranda que estén paraditos en este momento, yo por supuesto, hay muchos destinos que tengo tiempo que no voy. Tengo tiempo que no voy a Tacarigua de la Laguna, por ejemplo, que era algo, ese atardecer con los pájaros. Cómo tapaban de rojo el regreso. Bueno, fui la semana pasada con mi hermano. ¿Qué destinos tienes recientes que tú digas, mira, puedes ir y están las posaditas? Mira, eso es lo que te iba a decir. Después de la pandemia, mira, en la Laguna de Tacarigua, que sigue siendo espectacular, y en el atardecer y se llenan esas bromas de corocoro y de cotúas negras y tal, eso es demasiado bello. La posadita que había cerró por la pandemia, que era espectacular, se llamaba Tortuga Lodge. Yo ahí conocí un tipo, venían de todos lados del mundo, espectacular. Cerró con la pandemia, lamentablemente. Y en el pueblo, que hay 2 o 3 posaditas, pero muy básicas que no puedes llevar un turista internacional. Podemos ir nosotros porque sabemos que, bueno, que cualquier cosa y pues, no pasa nada. Pero desde el punto de vista de infraestructura no está bien, hay que ir a por vuelta. Pero Chirimena sí, por ejemplo, y además muchas playas, Chuspa está chévere, que todavía es el límite de Miranda y la costa del litoral central del país. Entonces, y la zona de montaña, el Jarillo, espectacular. Y la Colina Tovar, que bueno, que pertenece al estado de Aragua, pero que están ahí colindantes. Están colindantes y el Jarillo, y está en la guía. Hay una posadita espectacular que siguió, esa gente es muy trabajadora.
la parte de infraestructura, pero hay algo que yo lamento tanto que se perdió, que tú hiciste siendo presidente de la Corporación Mirandina de Turismo, que nos llevaste a toda la junta directiva en el tren del Encanto y fuimos. Eso sería un mega atractivo turístico de Miranda. Y no está funcionando en este momento. No está funcionando, lo pusiste a funcionar tú. ¿Estás de acuerdo? Entonces, oye, que salgas de Los Teques, hagas tu paseíto familiar hasta la Estación del Encanto. ¿Cuántos minutos nos tardamos? 15, 20 minutos, están ahí todo el día y se regresa. Eso es tremendo atractivo y cuesta nada. Hay que tener la voluntad de hacerlo, eso es todo. No, y eso, yo recuerdo cuando lo hicimos, hicimos un acuerdo con, creo que era el Ejército, que tiene una unidad ferroviaria, y se recuperaron tramos que pusieron a rodar ese ferrocarril. Bueno, ahí tienen la idea del ministro Alí Padrón para que... Y el gobernador de Miranda, porque eso regionalmente, el gobernador empuja y el alcalde, que empujen todos. O sea, esto es de sumar. En turismo no puedes restar a nadie. Si restas a alguien, ya perdiste. Álvaro, un mensaje final. Bueno, a comprar tu guía y a recorrer Venezuela. Recorrer Venezuela, quieran más a Venezuela. Venezuela es el país más bello del mundo. Esto le da motivos y excusas para recorrer a toda Venezuela, estado por estado. Apréndanse esto, el futuro es que el turismo, Venezuela siendo el país más bello del mundo, el turismo es el nuevo petróleo. Nosotros en Venezuela debemos olvidarnos ya del petróleo, Emilio. Vamos a pensar en turismo para crear empleo y generar divisas. ¿Te parece? Bueno, con esas palabras nos despedimos porque definitivamente que el turismo es una fuente generadora de divisas para la gente. Un turista, Álvaro ha dado números interesantísimos de la cantidad de dólares que un turista invierte en una localidad. Así es. Eso significa el desarrollo. A veces ya la naturaleza hizo lo suyo. Tú vas a Barlovento y la naturaleza hizo lo suyo. Ahora queda de parte de nosotros hacer lo nuestro. Muchísimas gracias y será entonces hasta otra oportunidad que estemos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.